Hola, hoy les hablaremos sobre la evaluación psicológica en la Edad Antigua. Se dice que los primeros antecedentes de la evaluación fueron encontrados y asociados al misticismo en su psique. Durante esta época se desarrollaron los primeros formas y también la manera de evaluar las cualidades de las personas. Por otra parte, en la Edad Antigua y en la antigua Grecia, la selección se hacía hacia los estudiantes y se les exigía como requisito el evaluar sus aptitudes y el conocimiento, e incluso también se necesitaba evaluar sus cualidades físicas. Hubo interés por los defectos de extractivos emocionales y de la emocionalidad excesiva. Evaluación de la persona en la Edad Media. A principios del siglo VI en Oriente, Liu Zi, 465 y 532 después de Cristo, diseña una prueba para demostrar que la gente no puede hacer exitosamente dos o más cosas simultáneamente. Por ejemplo, dibujar un cuadro con la mano derecha y al mismo tiempo un círculo con la izquierda, similar a la prueba de distracción de Binet de 1890. En el siglo VII, durante la dinastía Zhou, ya había un sistema de evaluación nacional que abarcaba entre las tareas a desarrollar la escritura de un ensayo, composición de poesía, completar sentencias clásicas y escoger antónimos y homónimos. Chan, 1988. Estas fueron las bases para el examen Kehue, actitud de los funcionarios establecidas por los emperadores chinos hasta la dinastía Qin. Qin y Sun del 2002. Mientras tanto, en Occidente, el continente europeo se encontraba en una época de evidencia ausencia de innovación y el mantenimiento de statu quo. En el resguardo del conocimiento desarrollado en la época clásica, accesible solo a ciertos círculos selectos dentro de los feudos, entre ellos clérigos y la aristocracia. El teólogo San Isidro de Sevilla, Cartagena 556 y Sevilla 636, fue un escritor prolijo, compilador y recopilador de numerosos trabajos históricos y enciclopédicos de la Edad Antigua. Dentro de sus principales aportaciones a la evaluación de la persona, remarca la importancia que da al ejercicio de la introspección como método más adecuado para conocer y sanar el alma. Pierre y Wood en el 2016. Medio milenio transcurre hasta que el hispanoárabe Averroes, Córdoba 1126 y Marash en 1198 en sus tratados filosóficos relacionados con la ética y el conocimiento, especialmente su tratado aristotélico de Perris Fisques sobre el alma, vinculación, la percepción y las sensaciones al pensamiento con la imaginación en el humano. Esto lo hizo ser uno de los pocos autores que abordó la filosofía aristotélica desde un punto de vista empírico, estipulando que la persona necesita de formación continua para la adquisición de conocimientos y actitudes para destacar en sociedad. Sus aportaciones son relevantes por varias razones. La primera, por sugerir la idea de evaluar características psicológicas en las personas. La segunda, por aportar un enfoque sobre las diferencias individuales. Y la tercera, por la promoción y la taxonomía sobre variables personales. Sin embargo, muchas de sus obras fueron cuestionadas y prohibidas por la Iglesia Católica a finales del siglo VIII. Los conocimientos de la Edad Antigua, mantenidos durante la Edad Media, tuvieron mucha aceptación y uso durante bastantes siglos de la historia de la humanidad en diferentes civilizaciones, tanto occidentales como orientales. A pesar de una clara ausencia de rigor estrictamente científico, estos formatos de evaluación fueron aceptados y llevados a la práctica durante muchos siglos, y aún en la actualidad subsisten algunas aproximaciones a estas modalidades de diversas sociedades. Evaluación de la persona en la Edad Moderna. Estas creencias y modalidades de la evaluación de la persona se mantuvieron como los principales fundamentos del conocimiento humano sobre la psique. La época del Renacimiento fue un periodo de grandes cambios y ruptura de los modelos medievales, cuando ese movimiento reformista puso a la persona y su conocimiento como centro del estudio de todas las disciplinas profesionales y académicas. En esta época, el estudio de la persona tuvo algunos exponentes españoles de gran relevancia. Uno de los primeros eruditos que tuvo un gran impacto en esta disciplina fue Juan Luis Vives. Vives escribió varios tratados sobre educación y el auxilio a las personas con necesidades especiales y pobreza también.
exponiendo de forma sistematizada la organización de ayuda a personas necesitadas, diferenciándolas de aquellas que se encontraban capacitadas para trabajar. Propuso una reforma del sistema sanitario y de acogida, siendo considerado como el precursor de los servicios sociales en Europa. Entre sus obras podemos encontrar De Anima et Vitae, el cual trata sobre educación teniendo en cuenta las capacidades y habilidades de la persona. Años más tarde, Sebastian Fox, con su obra Máxima Filosofía de la Naturaleza, habla sobre posturas aristotélicas y platónicas acerca de la naturaleza de los diversos reinos como el animal, el vegetal y el mineral, así como en el campo de la cosmología, el cuerpo humano, su alma y sus facultades. Periodo cognitivo hacia finales del siglo XX. En la década de los 90, la mayoría de las publicaciones y manuales de la disciplina ya utilizan el concepto de la evaluación psicológica, entendida como un proceso o procedimiento reglado, que tiene establecidas unas fases, unas condiciones con las del método científico, de tal manera que esto puede ser replicado. En esta década aparecen los primeros manuales especializados por etapas evolutivas, la infantil y la vejez. Así también se produce la primera generación de psicólogos desvinculados de la sección de filosofía y educación. Para 1994 hay un cambio en los planes de estudio en la licenciatura de psicología y entran nuevas asignaturas más orientadas a la clínica. Al final del milenio se realiza una nueva reforma de los planes de estudio y se incorporan los planes para residentes en psicología. Se hace más inclusiva, incorporando técnicas estadísticas a los análisis funcionales de la conducta. Se amplían los campos de acción, sobre todo en el de la salud, y se incorporan enfoques de evaluación de diferentes corrientes. La distribución de la teoría del procesamiento de la información ayuda en la evaluación de los procesos de atención, percepción y memoria, y de la inteligencia. A grandes rasgos, esta etapa supuso la apertura a varias áreas de estudio desde el campo individual, pasando por la valoración de las relaciones de pareja, grupal, organizacional e incluso de valoración de los programas de intervención y prevención de enfermedades en la salud mental. La psicología en Colombia. Las primeras investigaciones sobre el tema de la psicología las llevaron a cabo médicos, educadores y filósofos durante el siglo XIX-XX. En 1939 llegó a Colombia la psicóloga española Mercedes Rodrigo y en 1991 y 1982, invitada por la Universidad Nacional de Colombia, ella creó la sección de psicotecnia en 1939 y el Instituto de Psicología Aplicada en 1947. En este instituto se formaron los primeros psicólogos colombianos. Se considera el 20 de noviembre de 1947 la fecha de creación del Instituto de Psicología Aplicada de la Universidad Nacional de Colombia en el comienzo formal de la carrera de psicología en el país. En este momento hay 12.000 psicólogos graduados y aproximadamente 20.000 estudiantes de psicología. Principios éticos frente a la evaluación psicológica. Primero, evaluación y diagnóstico e intervenciones de un contexto profesional. Los psicólogos únicamente llevan a cabo evaluaciones, diagnósticos o intervenciones dentro del contexto. 2. Competencia y uso apropiado de evaluaciones e intervenciones. Los psicólogos que elaboren, apliquen, puntúen, interpreten o usen técnicas de evaluación de psicología, entrevistas, test u otros instrumentos lo hacen de modo que tanto el proceder como los fines perseguidos son apropiados de acuerdo con las investigaciones. 3. Construcción de test. Los psicólogos que construyen y realizan investigaciones con test u otras técnicas de evaluación utilizadas procedimientos científicos y conocimientos profesionales, actualizaciones por el diseño de los test estandarizados y validación y reducción y eliminación del sesgo y recomendaciones de uso. Uso de la evaluación en general y con poblaciones especiales. Los psicólogos que llevan a cabo intervenciones aplican, interpretan y utilizan técnicas de evaluación, conocen la fiabilidad y validez de los estudios
y la estandarización de los resultados, aplicaciones adecuadas y uso de las técnicas que manejan. Los psicólogos son conscientes de los límites con los que pueden hacerse los diagnósticos y las predicciones a las personas. Los psicólogos intentan identificar en qué situaciones algunas técnicas de evaluación pueden o no ser aplicables o requieren de unos ajustes para su interpretación por carencias de las personas, tales como la raza, la edad, el género, el estado socioeconómico o su orientación sexual. Interpretaciones de los resultados de la evaluación. Al interpretar los resultados de la evaluación, incluye las técnicas automatizadas, los psicólogos deben tener en cuenta los diferentes aspectos de los test y las características de la persona evaluada. Deben identificar cualquier reserva significativa que tengan acerca de la precisión o los límites que tengan acerca de sus interpretaciones. Personas no calificadas. Los psicólogos no promueven el uso de las técnicas de evaluación psicológica por parte de personas no calificadas. Test obsoletos y resultados desfasados de la actualidad. Los psicólogos no basan sus decisiones o recomendaciones en medidas y test obsoletos inapropiados para los objetivos de la actualidad. Explicación de los resultados de la evaluación. Los psicólogos han de garantizar que se proporcione un lenguaje que pueda entender la persona evaluada u otra persona legalmente autorizada por el cliente, independientemente de que la interpretación sea hecha por los propios psicólogos, por ayudantes o por servicios automatizados. Los psicólogos deberían tomar medidas necesarias para asegurar que se proporcione una explicación apropiada a los resultados. Servicios de calificación e interpretación. A. Los psicólogos que ofrecen procedimientos de calificación y evaluación a otros profesionales describen con precisión la finalidad, norma, validez, fiabilidad y aplicación de los procedimientos, así como cualquier cualificación especial aplicable a su uso. B. Los psicólogos eligen los servicios de calificación e interpretación, incluidos los servicios automatizados, basándose en los datos sobre la validez del programa y los procedimientos, así como en otras consideraciones pertinentes. C. Los psicólogos mantienen la responsabilidad de la aplicación adecuada de la interpretación y el uso de los instrumentos de evaluación, tanto si son ellos mismos los que puntúan o interpretan los test, como si utilizan servicios automatizados u otros para hacerlo. Mantenimiento de la seguridad de los tests. Los psicólogos se esfuerzan por mantener la integridad y la seguridad de los tests y otras técnicas de evaluación de acuerdo con la ley, de tal modo que le permita cumplir con el requerimiento del código ético.